Hoy mi bicicleta, mi casco, bien preparado y a recorrer la ciudad que amo. Uno que otro trancón, ¿no? Eso es un poquito difícil para quienes van en carro, Héctor, pero bueno, es una vez al año, por lo menos por ahora, pero... Pues no dos veces, porque en diciembre también la repiten, ¿no? Ah, sí, señor. No sé qué tan exitosa sea, no sé cuánta gente salga a la ciclovía nocturna hoy. Decenas de miles, no lo dudes, Ricardo, porque la ciclovía es una cosa en Bogotá muy, muy llamativa, y cuando lo hacen de noche, pues al menos en diciembre, que es cuando yo he salido, uno no puede literalmente montar en la bicicleta. Si es que quisiera montar en la bicicleta, prácticamente es caminando, porque es como si fuera una manifestación. Y entonces mala idea de las actividades más mala idea queridas. criticarla, Niños, mala idea. Pésima idea. Las familias, o sea, es una forma muy linda de que los niños vean la ciudad de noche. Pero además eso, esa es la prueba. Bonito el trancón. Esa es la prueba que cuando Luis Ernesto. Pero es que es un porcentaje muy pequeño de personas que viven en Bogotá las que tienen acceso a un carro, Ricardo, y por eso siempre se debate entre si disponer de las vías para bicicletas, pues claro que genera trancón, genera algunos traumatismos, pero eso es solo el 15-17% de los bogotanos que tienen acceso a un vehículo particular, y todos los demás se mueven o en Transmilenio o en su bicicleta, o son peatones o en transporte público, y esta es una noche justamente para ellos, para esa enorme mayoría de Bogotá, más del 80%, y que todas las encuestas de satisfacción de la alcaldía, por lo menos hasta hace un año que las leía, demostraban que era una de las actividades más queridas por los bogotanos, así como la ciclovía de los domingos y de los festivos es de los temas emblemáticos de la capital, pues la ciclovía nocturna también ha ganado el cariño de los capitalinos. Sí, pero eso de los vehículos particulares no es exclusivo de la élite que quiere andar en carro. Pero no me van a decir, pues, esa sí es la teoría del presidente Petro, que solo los de las Toyotas son los que se afectan por el alza de la gasolina. ¿Perdón? El 75% de los vehículos particulares de Bogotá están en hogares de 1, 2, 3 y 4. Entonces, eso está claro, y muchos de ellos los utilizan para trabajar, hoy quedan medio trabajados. Pero yo realmente, fuera de lo chévere que me han dicho, yo no he sabido como para qué sirve. Pues sí, chévere, ¿no? Pero ¿y como para qué? ¿O qué ha servido? Es decir, ¿cuál es el balance que hacemos hoy de eso? ¿Cuáles son los indicadores de bienestar? En fin, no tengo como claro, no encuentro números que me gustan a mí tanto para justificar o no los hechos. Si a mí me ayudaran con números sobre eso, y entonces eso ocasiona tales dinámicas, pues yo estaría muy contento realmente, pero la verdad es que no he entendido todavía eso para qué sirve, esas ciclovías. Ricardo, ¿es cierto que incomoda a personas que tienen carro? O que ¿Sirve o no sirve la ciclovía nocturna en Bogotá? A mí me gusta la idea, porque uno ve muchas familias que salen con sus niños, o que salen parejas de novios, lo que sea, a pasear por la ciclovía nocturna. Es 2 veces al año. Sí, incomoda a muchos que usamos el carro para transportarnos, nos toca adecuarnos ese día, llegar más temprano a la casa o no salir por la tarde, pero yo creo que es masivo el uso de la ciclovía nocturna en Bogotá. Aunque nos incomode a algunos, yo creo que, y no la usemos, hay que reconocer que sirve, mire, que une Aurelio, a la ciudad, y que la une alrededor de un tema muy importante. Pero ¿cuál es la diferencia de una ciclovía nocturna y la del domingo? ¿No es mejor que salgan el domingo? Es decir, ¿por qué tiene que ser entre semana y por la noche? Es una apropiación distinta de la ciudad, Ricardo, y justamente para las cifras que le gustan a Aurelio, como lo mencionaba en las encuestas, de qué tipo de instituciones o actividades valoran los capitalinos de eso que impulsa la Alcaldía Mayor de Bogotá, la ciclovía y la ciclovía nocturna están dentro de las primeras, lo que más quiere la gente, así como los conciertos y otras actividades de cultura y deporte. Y adicionalmente, la apropiación de esos lugares en la noche, Ricardo, tiene que ver con algo que subestimamos, y es que en una ciudad que vive unos desafíos muy grandes de seguridad, la noche de la ciclovía nocturna es una de las noches más seguras de la ciudad, porque la gente está en las calles. Y cuando hay mucha gente, pues no se presta justamente para estas situaciones de inseguridad que tanto aquejan a los ciudadanos, y por eso es una noche segura para salir a hacer deporte y para compartir en familia. Fui derrotado, Ricardo, que apropiarnos del claro, Ricardo. Hace unos años, muchos años, hace como 25 años, había una cuña que decía: Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Y yo creo que esa cuña resume perfectamente la vocación y lo que se obtiene de medidas como la ciclovía nocturna. Felicidad. Es lo que le da a uno ir a la playa, es lo que le da a uno subir una montaña. De pronto no hay indicadores sobre eso, pero eso le da a la gente felicidad. Pero el indicador
Saldremos a comer mazorca, Andrés, mazorquita asada. El indicador no tiene que ser una cifra, un porcentaje. Yo le recomiendo un indicador muy sencillo y es: asómese a la calle esta noche. La ciclovía nocturna siempre ha sido un gran éxito y algo debe tener para que atraiga tanta gente a disfrutar de esa manera tan especial esa ocasión. Mire, yo no tengo bicicleta, ni tengo patines, ni tengo patineta, pero casi siempre lo que hago los días que hay ciclovía nocturna es aprovechar que esté haciendo algunas vueltas, alguna cosa de trabajo lejos de mi casa, y aprovecho para devolverme caminando por la ciclovía nocturna. Y claro, se hace 2 veces al año únicamente, y entonces es una experiencia muy especial, es más un goce que una ocasión puramente deportiva, pero pues esa libertad de cada quien como la quiera usar, de modo que a mí me gusta, sé que genera un traumatismo, pero por esa misma razón es solo 2 veces al año. ¿Héctor sale en patineta o en qué sale? Andrés, no, yo salgo caminando y me encanta. Sabe que no sabía, me estoy enterando por esta conversación que hay ciclovía nocturna hoy, y voy a ir con mucho gusto. Siempre me gusta mucho ir, porque es un tema de apropiación de la ciudad y bueno, todo lo que ya han descrito mis compañeros. Y eso que dice Andrés, para científicos estrictos como Aurelio, se llama simplemente la evidencia empírica, que es lo que se adquiere yendo a mirar y a experimentar. Así que hay que invitar a Aurelio a que vaya, y mañana le construimos los indicadores de bienestar. Cómase un salpicón, Aurelio. Cómase un salpicón, mira, Aurelio. Es que no me convencieron. No me convencieron. Un salpicón, y con todo el aprecio que le tengo a María Consuelo, la comparación con la playa, esa fue la que menos me convenció. Pero esa era la cuña. Era la cuña. No, pero sí, por eso. Sí. No, esa sí le quedó, pero pues la cuña estaba mala. Es que 7 minutos. Ricardo, tenemos que pensar la ciclovía como un lugar de encuentro. En una ciudad en la que normalmente no tenemos encuentros y no hay lugares antropológicos, la ciclovía se convierte en un lugar antropológico. Además, porque nos podemos encontrar, nos podemos mirar, nos podemos saludar, derrotados. Podemos estar. Sí, no, por Dios. Derrotados. Ricardo, al contrario de lo que dice Aurelio, yo creo que de todas las razones que oí, la de María Consuelo es la más contundente. Una ciudad necesita donde divertirse, donde sentirse cercano a esa ciudad para apropiarla. La felicidad de un país, de una ciudad, depende de los parques, de los espacios públicos, y la ciclovía es un espacio público maravilloso. Que no le gusta a todo el mundo, que hay gente que prefiere andar en carro, pues maravilloso, esa minoría que anda en carro temprano y después de la ciclovía. No. Pero que para una gran mayoría de ciudadanos es una manera de disfrutar la ciudad, es indudable, y puede que la de la noche sea controversial, pero la ciclovía es una de las instituciones más importantes de esta ciudad, por lo que dice María Consuelo: diversión, integración, seguridad, salud, las cosas importantes que ofrece una ciudad y que Colombia tiene, y que Bogotá tiene poquitas, porque no tiene grandes parques. La del domingo es indiscutible, es una de las grandes posibilidades que hay y uno de los símbolos de Bogotá. Yo creo que quien trajo la ciclovía a Bogotá, ese concepto, fue Augusto Ramírez Ocampo, siendo alcalde de Bogotá hace muchos años, Paola, más de 40 años. Pues veía por ahí que la primera ciclovía fue en el 74, imagínese. Ni usted ni yo habíamos Búsquese quién era el alcalde de Bogotá, que entre otras además, no era elegido por voto popular, sino que era designado por el presidente de la República. Sí, efectivamente, como usted dice, Ricardo, fue Augusto Ramírez, claro. Sí. No, y es un experimento que ha sido exportado a muchos países. En México vinieron, cuando yo tuve la oportunidad de trabajar en el IDRD, venían comisiones de Holanda, de México, recuerdo inclusive una de Argentina, a ver cómo se hacía la ciclovía, porque les parecía sumamente barata y eficiente para la felicidad que se obtenía en la ciudad, simplemente cerrando unas vías que de todas maneras existían para los automóviles. Somos la inmensa minoría los que nos vemos un poquito afectados, pero bueno. A propósito del cumpleaños de Bogotá en estos días, ayer ahí como de desparche en un grupo hicieron una encuesta que me pareció muy interesante, que era, bueno, ¿qué cosas les gusta de Bogotá? Y quedó en primer lugar
una cosa que llamaron como la bohemia, los cafés, la vida cultural, no sé qué. Segundo, el clima. Bueno, el frío les gusta, me imagino que el porcentaje de jóvenes que contestaban en la encuesta era alto. Y el tercero era la ciclovía. Esas eran las tres cosas que más le gustaban a la gente, al menos que participaba de ese grupo de Bogotá. Y yo estuve totalmente de acuerdo. Quizás si a mí me tocara hacer lo del clima, pues a mí ya no me gusta mucho. A los mayores empieza a pegarnos el frío un poco. Pero no hay duda que ese tema del café y de la tertulia y tal es lo más interesante de Bogotá. Y que dentro de ese top 3 está la ciclovía, tampoco cabe duda. 7 de la noche, 7 de la mañana, 10 minutos, 7:10, no se angustie. De 6 de la tarde a 12 de la noche hoy, ciclovía nocturna en Bogotá. Pablo Arango. Hola Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. La ciclovía nocturna de este año se realizará el día de hoy a partir de las 6 de la tarde y extendiéndose hasta la medianoche. Durante estas horas, los bogotanos, los capitalinos, también los extranjeros podrán recorrer las principales avenidas de la ciudad. El recorrido de la ciclovía abarcará aproximadamente 98.4 kilómetros, cubriendo diversas zonas de la ciudad. Precisamente hay algunas avenidas que se van a ver afectadas, como la avenida Boyacá, la carrera séptima, la carrera novena, la carrera 15, la calle 170, la calle 116, la calle 72 y la calle 17. Esto tiene que ver a propósito de la versión número 27 del Festival de Verano que se está desarrollando en la capital de la República. Algunas recomendaciones son salir con tiempo en caso de que precisamente vaya en vehículo, pero también si va a disfrutar de la ciclovía, ir con ropa cómoda y calzado cómodo, así como elementos de seguridad como cascos y luces reflectivas. Ya saben entonces, hoy a partir de las 6 de la tarde, ciclovía nocturna aquí en Bogotá. Pablo Arango Robledo, Blue Radio. Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Las revelaciones que hizo la Fiscalía en una audiencia que duró más de 6 horas en los juzgados de Palo Quemao, dando a conocer detalles de hasta dónde llegó lo que calificó como una empresa criminal vinculada al escándalo de corrupción más grave que ha salpicado al gobierno del presidente Gustavo Petro. Les hablo del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Este escándalo ha vinculado... 7:14, el presidente Petro Héctor anoche en una locución que duró cerca de 15 minutos entregó el balance del primer tiempo de su gobierno. Si el gobierno del presidente Petro Héctor fuera un partido de fútbol, ya estaríamos empezando el segundo tiempo. Ya se fueron 2 años. Y me llamó la atención que el presidente pregrabó la locución en un escenario poco habitual. No fue en la casa de Nariño, lo hizo en un negocio de venta de arepas en Venta Quemada. Samuelito se llama el negocio, dijo que iba siempre en campaña a ese sitio. Sí, los asesores de imagen, ¿no? Que se inventan cosas ahí. Gente con ideas. Creen que el presidente aparece ahí más cercano a la gente y tal, pero bien, digamos, a mí la locución me pareció... pues dentro de lo que uno podría esperar que fuera la locución, digamos, no me parece que hubiese habido especialmente exageraciones, aunque claro que varias de las cosas que dijo pues son cuestionables y seguramente le da más importancia a los logros de lo que ha tenido y minimiza los problemas, pero reconoció ambos, dijo, hemos tenido logros, pero hemos tenido también dificultades y sobre todo la frase de
a este gobierno también lo carcomió la corrupción, que me pareció un reconocimiento fuerte. Frase poderosa, dura, fuerte. 7:15 minutos. Lo más importante de los 15 logros que dice el presidente Petro ha logrado su gobierno en este primer tiempo, en esta primera parte. Javier Segura. Ricardo, ¿qué tal? Muy buenos días. El presidente Gustavo Petro celebró este miércoles los avances logrados en la primera mitad de su mandato y afirmó que esos 2 años en el poder no han sido fáciles, pero que hará todo para conseguir las metas que se propuso. Lo dijo desde la cafetería Los Hijos de Samuelito, propiedad de doña Blanca Lucy Junco, en el municipio de Ventaquemada, en el departamento de Boyacá. Con ella inició la locución. En estos 2 años, sobre todo ahora, ¿entran más clientes o menos a comprar arepas? Más. ¿Están entrando más clientes a comprar arepas? La economía pues ha mejorado. Pues estuvo difícil. Difícil. El presidente, muy a su estilo, enumeró los principales logros de su gobierno, repasó algunos de los indicadores más importantes de su gestión en materia de pobreza, empleo, inflación, seguridad, bono pensional, corredores férreos, transición energética y lucha contra el narcotráfico. También habló de corrupción, que es de momento el mayor lunar de su gobierno. Este gobierno lo permeó también la corrupción, pero este presidente saca a cualquiera que por sospecha más o menos creíble sepamos que se ha robado un peso del pueblo. Aquí los corruptos no gobiernan, porque este es el gobierno del cambio. El presidente abordó con cifras puntuales los 15 principales logros de su gestión en 728 días de gobierno. Entre los datos, el presidente destacó el número de colombianos que ya no están en el nivel de pobreza. Hemos logrado sacar de la pobreza más de 1.600.000 colombianos, 1.120.000 de la pobreza extrema. En la pandemia, Colombia lamentablemente alcanzó una pobreza monetaria del 40% de su población por una mala política del entonces, y hoy estamos en 33%. El presidente decidió destacar con datos el balance de las finanzas del país en 2 años de gobierno porque ha sido ampliamente criticado por el manejo de la economía colombiana. El jefe de Estado le pidió nuevamente al Banco de la República reducir las tasas de referencia para la reactivación de la economía teniendo en cuenta los indicadores de la inflación. Y si el Banco de la República pone la tasa de interés en una cifra cercana a ese tipo de inflación del 5, entonces mucha gente podrá meterse a comprar una vivienda, un carro, una moto, a ir al comercio a comprar sus electrodomésticos, la agricultura podrá progresar y el turismo nacional podrá crecer. Con el retrovisor puesto en el gobierno del expresidente Iván Duque, al que señaló de endeudar al país en pandemia, el mandatario destacó que Colombia sigue conservando su grado de inversión internacional y pagando deudas. Los dineros recaudados con la reforma tributaria que se aprobó en el primer año de mi gobierno, se destinaron esos recursos para el pago de una deuda pública que adquirió el expresidente Iván Duque, un crédito por $5.600 millones al Fondo Monetario Internacional, pagadero en 2 años que estoy comenzando a pagar, porque también Iván Duque, al no subir la gasolina, pero comprarla cara y venderla barata, nos dejó una deuda con Ecopetrol, del cual ya hemos pagado cerca de 40 billones de pesos. Este semestre el gobierno radicará la ponencia para el segundo debate de la reforma laboral en la Cámara de Representantes y por eso el presidente presentó en su balance la generación de empleo como uno de sus mayores logros. En términos de empleo, hemos creado, desde que me posesioné, más de 1.032.000 empleos. Ustedes me dieron uno de ellos. Además, desde que incrementamos por primera vez el salario mínimo en 2023, descontado el costo de la vida, hemos aumentado el salario real en un 12% para todos los trabajadores y trabajadoras de Colombia. Finalmente, el presidente Gustavo Petro le propuso a los partidos políticos, a los empresarios, a las organizaciones sociales, un gran acuerdo nacional en torno a la reforma a la salud, pero también alrededor de la paz y del resto de las reformas que siguen en trámite o que serán presentadas de nuevo ante el Congreso de la República en la presente legislatura. Javier Segura, Blue Radio. Javier, gracias. 7:19 minutos. Víctor, ¿Colombia tiene grado de inversión? No, Ricardo, en este momento no tiene grado de inversión. Yo creo que ahí el presidente cometió un lapsus. Bueno, lo que pasa es que hay 3 grandes calificadoras, ¿no? Y técnicamente dicen, si 2 nos quitan el grado de inversión, pues Colombia no tiene grado de inversión. Hay una que nos mantiene la calificación en ese nivel que es considerado grado de inversión, pero las otras 2 importantes, después de la pandemia, después de que se cayera el exministro Carrasquilla, después de que se cayera esa reforma tributaria, perdió el grado de inversión de 2 de las firmas más grandes calificadoras de riesgo. Entonces se nos
buenos mercados consideran a Colombia como país no grado de inversión. Yo creo que, no sé si el presidente se equivocó a propósito o fue un lapsus, tal vez quiso decir que durante su gobierno no le han bajado más la actual calificación crediticia a Colombia, lo que es cierto, aunque sí hay muchas advertencias y muchas preocupaciones de las firmas calificadoras de riesgo. Seguramente fue un lapsus, Víctor, 7-20 minutos. Seguramente. Consuelo, sí. El presidente de nuevo habla de acuerdo nacional, lo propone sobre 4 grandes puntos, destaca 15 Ricardo, logros, saca el retrovisor. Su análisis del discurso y de estos primeros 2 años, primer tiempo del gobierno Petro. No, yo quisiera primero mencionar que a mí la puesta en escena no me disgustó, me parece que estuvo bien y creo que estuvo bien también que el discurso tuvo una estructura y unos puntos y una secuencia y no esta divagación a la que el presidente nos tiene acostumbrados. Yo creo que fue importante que existiera una estructura y unos temas. Me llamó mucho la atención que en un discurso para hablar de los logros de su gobierno mencionó en por lo menos 5 oportunidades al presidente Iván Duque. O sea, qué obsesión. Yo creo que uno tiene que invertir el tiempo que tiene para hablarle a los colombianos sobre sus logros y no echar agua sucia hacia atrás. 5 veces por lo menos conté yo. Y extrañé temas que me imagino que porque como no son logros, pues no los mencionó, pero me hubiera gustado que hubiera hablado de vivienda, que ese tema estuvo ausente. Servicios públicos, no habló de servicios públicos ni de tarifas, que había hablado tanto en la campaña y en las promesas sobre justicia en los servicios públicos, supuestamente con ese título, y sobre paz total. O sea, sobre paz total el tema también pasó completamente de agache. Pues porque los logros ahí son inexistentes, pero claro, Ricardo sabe que sí valoro mucho esta intervención del presidente. Habló de una cosa, Luis Ernesto, de orden público, habló de disminución de homicidios y también de incautación de drogas. Claro, pero de masacres, por ejemplo, de asesinato a líderes sociales, cero. Pues ya le voy a contar, Mara Consuelo, a usted, a los oyentes, Luis Ernesto, una respuesta que esta madrugada le da al presidente Gustavo Petro, el expresidente Iván Duque, que fue uno de los invitados por las referencias que hizo el presidente Petro a su discurso de anoche. Y también ahí, Luis Ernesto, a esta hora un mensaje del presidente Petro que obviamente va a generar muchísima controversia sobre lo que significa, pues, obviamente el gobierno anterior. El presidente Petro insiste que Colombia vivía en una tiranía, dice el presidente. Mire, que no hay cambio, dice el presidente Petro, a propósito de una noticia que dimos en Blue hace 2 días, y es la captura y el envío a la cárcel de 24 militares involucrados en la masacre de Alto Remanso en Putumayo. El presidente Petro dice que no hay cambio. Ya no llega nadie sin ojo de una manifestación, ya no hay detenidos por protestar, ya no se muere por levantar una bandera, ya no ponen soldados presos por órdenes de civiles sanguinarios. Aquí ustedes ya viven en una democracia, dice el presidente. Antes estaban en una tiranía. Esa democracia hay que extenderla a donde aún imperan tiranías armadas. Ese último mensaje lo puedo leer en clave de Venezuela. Luis Ernesto, el legado, el mensaje del presidente Petro. Sí, Ricardo, yo de las declaraciones de ayer, pero además de todos los actos protocolarios y del mensaje de la locución, destaco que el presidente nuevamente está tratando de hablarle a esa Colombia que no es de izquierda, a esa Colombia que no cree ciegamente todo lo que dice el presidente y que lo aplaude simplemente porque es Petro, entonces es bueno. Y hizo un énfasis bastante importante en temas de economía. Mire, desde el lugar donde decidió hacer la locución, que fue un negocio, reconocer que los tenderos, que los de la economía popular, pues también necesitan que se mueva la economía. Es la economía del turismo, la economía del viajero, que pasen más personas que puedan sacar su carro, etcétera. Y habló de creación de empleos, habló de la importancia del control de la inflación. Y muy seguramente un colega acá nuestro, Aurelio, le parecerá que muchas de esas políticas, digamos, más ortodoxas en economía que ha impulsado este gobierno, pues son neoliberales o son equivocadas. Pero realmente el presidente que esté tratando de mandar unos mensajes sobre es importante que la economía funcione, es importante que se generen empleos, es importante que se controle la inflación, es importante que Colombia conserve o obtenga grado de inversión y no se siga deteriorando su calificación crediticia, es importante que Colombia pague sus deudas, aunque claro, por esa vía critica la decisión del gobierno anterior de sacar un crédito con cortos plazos de pago, y yo creo que ese mensaje positivo hacia la economía, que difiere muchísimo de mensajes que hemos escuchado en el pasado y que generan tanta incertidumbre al aparato
aparato productivo que hoy es el que tiene que reactivar la economía, porque el gobierno pues puede hacer gasto público, pero el que realmente puede reactivar la economía es el aparato productivo privado, y ese aparato productivo privado valora mucho estas señales, valora mucho esos mensajes positivos y de respeto por la actividad privada, y me parece que eso es un cambio de tono que se suma a lo que ha intentado desde que llegó el ministro Cristo y este pequeño cambio de gabinete, donde vuelve a hablar del acuerdo nacional, que todavía lo veo sin mucho contenido, pero por lo menos con mucha más moderación. Pues habló de 4 puntos, habló de acuerdo nacional sobre reforma a la salud, sobre reforma a los servicios públicos, sobre paz total y sobre lucha anticorrupción. Yo la verdad, Aurelio, no entiendo esa frase del presidente Petro esta mañana. Aquí ustedes ya viven en una democracia, antes estaban en una tiranía. Esa supuesta tiranía, hay que recordar, al presidente Petro le permitió a él llegar a ser jefe de Estado y hoy es presidente de Colombia. El presidente insiste en que en Colombia no había una democracia. Muy llamativo lo que dice el presidente Petro en medio de esta conmemoración de los 2 años de su gobierno. Sí, pero esa discusión ya es como ladrarle a la luna. Eso sí, ya pues, ¿qué vamos a hacer? Ya eso se quedó así en trinos y entonces otros pensamos distinto. Otros, por ejemplo, pensamos que su actitud frente a los medios de comunicación es absolutamente antidemocrático. Pero bueno, digamos que a mí lo del discurso, bueno, Luis Ernesto, le agradezco que me aclaró o le aclaró a los oyentes el núcleo neoliberal de la política económica, ¿no? Entonces debo reparar allí. A mí lo que me parece importante fue lo que no dijo. Porque Petro no habló del estallido social que se le está dando a Petro. En Colombia hay un estallido social contra Petro. Y ustedes dirán que yo estoy loco diciendo eso. Pues no. Es que en estos 2 años, presidente Petro, se han ido 1 millón de colombianos del país. Se están yendo 1.000 colombianos al día. En Estados Unidos han tenido que devolver más de 200.000 colombianos indocumentados que se han ido en estos 2 años. Ese es el verdadero estallido social. Yo les hago una pregunta. Si ese 1 millón de colombianos se hubieran quedado aquí, los indicadores de pobreza y de desempleo estarían para sacar pecho como lo saca, que tampoco vale la pena mencionarlo como algo muy grande cuando el desempleo sigue siendo estructural del 10%. Revisen las cifras de los colombianos que se han ido y que se están yendo. Revisen eso. Súmenle ese 1 millón de colombianos a los datos de acá. ¿Y podría este presidente hablar de esto? La diferencia entre Duque y Petro es que a Duque el estallido social se le hizo en las calles de Colombia y a Petro el estallido social se le está haciendo en las calles de Nueva York, de Texas, de España, de Chile, etcétera, porque los colombianos estamos emigrando. La mitad de los colombianos se quiere ir de Colombia. Es que el presidente no ha visto eso. Y es más, lo de la salida de la pobreza que tanto pecho saca. Se nos ha olvidado que las remesas están valiendo casi 11.000 millones de dólares al año. Lo primero en ingreso de divisas es el petróleo con 14.000 millones de dólares y después siguen las remesas con 11.000 millones de dólares. Ya valen más que todas las exportaciones agrícolas o manufactureras o las de carbón. Eso es lo que le ha ayudado. 1 de cada 4 chocuanos recibe remesas y 1 de cada 3 vallecaucanos recibe remesas. Eso es lo que está salvando de la pobreza a este país. Y el presidente Petro nos viene a resolver el problema con una parodia en una venta de arepas en venta quemada. El presidente dice que ha logrado sacar de la pobreza a 1.600.000. Héctor, solamente un dato. El presidente anoche dijo que había logrado sacar de la pobreza extrema a 1.600.000 colombianos en estos 2 años de gobierno. Y sí, no necesariamente por políticas gubernamentales, porque es que pues todas estas cosas, todas las afirmaciones se vuelven extremas. Sí, hubo una reducción de la pobreza que sin duda es un gran logro, no digamos del gobierno, sino de la sociedad colombiana, pero pues identificar exactamente por qué fue que esas personas salieron de la pobreza, pues ahí ya se arma una discusión. Algunos dicen que por una cosa, otros dicen que por otra, algunos tratan de minimizar el efecto del Estado y otros de maximizarlo, pero ese es un logro importante de esta época, insisto, no necesariamente del gobierno, sino más bien de la sociedad colombiana. Ahora, el fenómeno que describe Aurelio bien, no es un fenómeno nuevo, no realmente no ha habido un incremento de la migración colombiana muy significativo, sino que los colombianos están yendo y se quieren ir
desde hace décadas, desgraciadamente, y bueno, incluso no sé si desgraciadamente, porque eso produce un efecto económico que también lo describió Aurelio bien, y es que el tema de las remesas ha sido desde hace ya décadas un soporte de la economía colombiana grande, especialmente en el occidente, en el eje cafetero y en el occidente colombiano. Eso tiene un efecto muy, muy grande, sí, pero es tampoco atribuible exclusivamente al gobierno del presidente Petro, sino a las situaciones estructurales de la economía y de la sociedad colombiana. Yo creo que en general, Ricardo, pues un balance, la verdad es que pues no es ni tan, ni muy, no es ni la catástrofe que describen unos, ni es el paraíso que describen otros. Ha sido un gobierno lleno de errores, lleno de problemas, pero también ha generado un efecto que tampoco es por el presidente Petro, pero que se ha generado y del cual a mí sí me alegra muchísimo, que es el fortalecimiento de la democracia. Colombia tiene hoy una sociedad pero mucho más democrática que hace 3 años, no por el presidente Petro, insisto, sino porque se activó el sistema de controles y el diseño del Estado liberal arrancó a funcionar. Antes lo que había era un contubernio de poderes en el que nadie controlaba nada, nadie discutía nada, era un debate bastante pobre, y en cambio ahora tenemos una deliberación pública absolutamente exacerbada. Leí su columna, y un sistema de controles muy eficaz. A mí eso me gusta mucho. Leí su columna, Héctor, pero fíjese, para ahondar en la discusión, antes de saludar a nuestro invitado, los datos dicen que hasta 2021 el promedio de migrantes era de 200.000 al año, colombianos. Hoy estamos en 400.000. ¿Se ha pasado algo? ¿Hay algún factor o algunos factores que han duplicado el número de colombianos que están migrando, que están saliendo de nuestras fronteras? El doctor Bruce McMaster es el presidente del Consejo Gremial Nacional, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Doctor McMaster, buenos días. Buen día, Ricardo, a usted y a todos sus oyentes. Mire, estamos hablando del discurso y la locución del presidente Petro con motivo de los primeros 2 años de gobierno, y coincidimos en que fundamentalmente fue un discurso que se concentró en el tema económico. ¿Cómo lo vio usted, doctor McMaster, todo lo que significaron las cifras del presidente y el llamado que también hizo de nuevo a un acuerdo nacional, incluyéndolos a ustedes los empresarios? Sí, Ricardo, yo le diría varias cosas. Lo primero es que claro que han sido 2 años, digamos, complejos, 2 años llenos de incertidumbre, 2 años que han sido inclusive difíciles para muchos de los sectores, digamos, económicos, dentro del cual, pues, sin duda alguna hay que destacar cosas buenas, uno hay que ser justo en esto, y yo dentro de las cosas buenas destacaría muy especialmente, digamos, lo que se ha hecho respecto del tema de déficit fiscal relacionado específicamente con los combustibles. Ahí hay un esfuerzo inmenso, es un esfuerzo que incluso yo diría pudo haber tenido un costo político que, bueno, es muy bueno que el gobierno haya decidido asumirlo y tiene que terminar de hacer ese ejercicio. Dijo que había invertido 40 billones de pesos el gobierno para tapar ese hueco en el Fondo de Estabilización de los precios de los combustibles. Lo dijo anoche el presidente Petro, 40 billones de pesos. Eso es cierto, Ricardo, eso es cierto, y yo creo que el primer reconocimiento importante desde el punto de vista macroeconómico que hay que hacerle, pues, a los ministros de Hacienda, a los 2 ministros de Hacienda que ha habido y al presidente, por supuesto, es ese, porque para Colombia ese sí es un dato muy, pero muy importante. Luego diría que tiene, pues, también, digamos, hechos, digamos, que nos han generado inmensa incertidumbre. Yo diría que el gran lunar, sin duda, desde el punto de vista económico, ha sido la incertidumbre que la política y la discusión, digamos, de algunas reformas le ha introducido a la economía colombiana. La economía colombiana es una economía que hoy en día tiene un déficit importante, y eso se traduce en que tanto los consumidores, digamos, no están demandando bienes durables, han caído significativamente la demanda de muchísimos de los bienes más importantes, digamos, que mueven nuestra economía, como en el caso, digamos, de los empresarios, digo, los emprendedores, las pymes, los empresarios grandes, que tienen en la inversión, digamos, su mejor forma de aportar al crecimiento del país, y está en este momento, digamos, tremendamente caído. De alguna forma, hoy ahora, creo que lo mencionaba Héctor
todo el debate democrático. Es cierto, yo creo que es importante que se den los debates, pero también creo que la discusión política ha permeado demasiado la economía, y la economía sí está en este momento, digamos, en un momento, yo por decirlo menos, digamos, muy delicado. Ha sido compleja la conversación con el gobierno, ha sido compleja la construcción eventualmente de consensos. Yo celebro que el presidente haya mencionado el tema de los acuerdos, lo ha hecho ya en varias ocasiones, no es la primera vez que lo hace. Nosotros nos hemos ilusionado en algunos momentos en el pasado alrededor de que puede haber, digamos, esa voluntad de conversación y de consenso. En la realidad es que no ha sido así. Y eso está por verse, digamos. Nosotros le hemos siempre ofrecido, digamos, la capacidad de conversar de forma constructiva, no para que él imponga todas sus ideas, esa no es la idea, digamos, de una conversación o de un acuerdo nacional, sino para que todos podamos entender qué es lo mejor para el país y podamos construir soluciones. Ahí tenemos algunos temas que nos preocupan muchísimo. El tema de la salud es un problema, es un tema gigantesco, así como el de servicios públicos, el de energía, el de gas natural. En esos sectores hay unas incertidumbres muy, muy grandes para toda la economía, para los empresarios y también para los ciudadanos. Sobre eso quiero preguntarle, doctor McMaster, porque el tiempo apremia y no es solamente sobre un abstracto, sobre una idea de acuerdo nacional, que se necesitan soluciones. El presidente anoche plantea 2 de los 4 temas que usted nos señala: reforma a la salud y reforma a los servicios públicos. Pero es que tenemos, y perdóneme la expresión, prácticamente el rancho ardiendo frente al tema del suministro de gas para el año entrante en Colombia. El ministro de Minas ya confirmó que será imposible utilizar el gas venezolano como lo había planteado el presidente de Ecopetrol, y eso nos genera muchas incertidumbres. Pero además de eso, el presidente ha emprendido una batalla contra las generadoras de energía, las ha comparado con Pablo Escobar, entre otras, en medio de lo que significa la batalla, que es muy difícil para bajar los precios de los recibos de la luz en todo el país, pero sobre todo en la costa Caribe. En ese contexto, ¿cómo se puede llegar a un acuerdo si lo que se ve, primero, son muchas dificultades, y segundo, el gobierno no pareciera estar dispuesto a llegar a acuerdos en algunos puntos que parecen de honor? Sí, ciertamente es dificilísimo imaginarse, digamos, una conversación cuando la introducción de la conversación es la que usted está planteando. Así pasó exactamente, o ha pasado exactamente así en términos del sector salud también. Además, le quiero decir una cosa: en el sector salud no es cierto que no se hayan hecho cosas. El gobierno ha hecho muchas cosas y el gobierno ha tomado muchísimas decisiones, en nuestra opinión y en la opinión de muchos, muy equivocadas. Pero más importante que en opinión nuestra, lo cierto es que las decisiones que ha tomado han tenido un inmenso efecto sobre el sector, generando problemas que se nos van a venir cada vez mayores, por ejemplo, con problemas de pago en los hospitales, con problemas de pago en las IPS. No hablemos nada de las EPS, supongamos que efectivamente se tuviera razón en términos de la intermediación. Lo cierto es que al final lo que tenemos en términos del usuario final es un efecto muy grande. En el caso del sector de servicios públicos pasa exactamente lo mismo. El sector energético colombiano es el resultado realmente de un sector diseñado para tratar de fortalecer un sector que era muy débil en los años 90 y que nos condujo al apagón. Fue y ha sido considerado uno de los sectores más modernos y más robustos del mundo, con regulaciones muy robustas, al igual que pasaba con lo de salud. Y fíjese usted que se le han enfilado las baterías a tratar de encontrar, no sé si culpables, o a tratar de encontrar villanos dentro de esta ecuación, que termina siendo muy nocivo, porque al final no hay la menor duda, el gobierno y el país requiere de la presencia de esos jugadores y de esos agentes que como son los generadores, de manera que usted tiene razón. Es difícil, digamos, imaginarse un diálogo si es que vamos a tener, digamos, esa estigmatización y ese ataque tan frontal a varios de los agentes del sistema, algunos de ellos los más importantes. Es decir, imagínese un país sin generadores energéticos. Lo que habría que hacer más bien es viabilizar los proyectos, lo que habría que hacer es poner en funcionamiento las líneas de transmisión, lo que habría que hacer es dejar que las licencias ambientales o habilitar las licencias ambientales. Es decir, hay muchísimas cosas por hacer que el gobierno no ha hecho, para no hablar de gas natural, donde se tomaron decisiones hace 2 años que son las que están produciendo a nosotros la posibilidad o la perspectiva de escasez en el año 2025. Usted vio lo de Venezuela, lo acaba de mencionar, lo habíamos dicho desde antes, aún antes del fraude en Venezuela habíamos hablado de que era imposible poner en funcionamiento ese gasoducto y además operarlo y además comprarle a Venezuela a la luz de las sanciones que había internacionales para PDVSA. Paola, sí.
Sí, ustedes llevan mucho tiempo diciendo que eso no era posible importarlo así nomás tan rápido. Pero si bien es cierto que el presidente en este discurso de sus 2 años habló de la reforma a los servicios públicos, habló de la reforma a la salud y de otros temas como la lucha contra la corrupción y la implementación del acuerdo de paz, hubo un gran silencio en torno a la reforma tributaria o al proyecto de ley de financiamiento. ¿Cómo lee usted esa omisión del presidente justamente en este discurso de sus 2 años? Pues ojalá haya sido un mensaje, Paola, porque lo que hemos tenido durante los 2 últimos años son unos incrementos en el presupuesto general de la nación inmensos. Usted sabe, del 2022 al 2023, 19%, del 2023 al 2024, 19%, es decir, más de 41% en términos nominales en 2 años ha sido el incremento que se ha presentado en términos del presupuesto general de la nación. Pagamos una tributaria inmensa en el año 2021 los colombianos, otra, la más grande de la historia, en el año 2022, y de alguna forma el presupuesto que se presentó es un presupuesto que tiene una ambición de aumentar, a pesar de que este año no vamos a cumplir probablemente el recaudo, digamos, hasta llegar a 523 billones de pesos. La verdad, Colombia tiene que tomar una decisión muy seria respecto de si queremos trasladarle más recursos o no al Estado en este momento, y sobre todo si los hogares y las empresas están en capacidad de trasladarle recursos al sector público, al gobierno nacional. Nosotros tenemos varias corridas en este momento, inclusive estamos terminando de hacer una última, pero tenemos varias corridas que nos dice, primero, ni los hogares ni las empresas tienen forma de pasarle más recursos al Estado. Segundo, pasarle recursos al Estado en este momento muy probablemente con el grado de eficiencia que ha demostrado el gasto durante los últimos, no sé, inclusive 20 años, no solamente el gobierno muy probablemente lo que hace es generar un resultado negativo, neto, para efecto de la actividad económica. Y tercero, en consecuencia de esos 2 hechos anteriores, muy probablemente una reforma tributaria en este momento sería el camino casi que expedito para construir un escenario de recesión. Yo espero que el hecho de que el presidente no lo haya incluido dentro de su discurso del día de ayer sea la señal de que ellos están realmente recapacitando, porque si no lo hacemos, Colombia va a tener un problema económico muy, pero muy grande. Doctor McMaster, bueno, ahí está el balance de los 2 primeros años del gobierno del presidente Gustavo Petro, pero queda la segunda parte, el segundo tiempo. Si usted pudiera mencionar 2 o 3 cosas que crea son urgentes en el país, ¿cuáles podrían ser? Cosas pues que generen una reactivación económica, que permitan seguir reduciendo la pobreza y en las que puedan tenderse lazos, puedan comunicarse, puedan hablar y puedan trabajar conjuntamente todos los involucrados. Sí, Víctor, gracias, porque si usted recuerda, hace 2 semanas más o menos hicimos un encuentro con el gobierno donde justamente nos sentamos a tratar de identificar dónde estaban las nuevas oportunidades. Trabajamos y pasamos por encima del tema vivienda, por el tema de infraestructura, por el tema de comercio, por el tema de turismo, por el tema de energía, por el tema del sector salud, inclusive por el tema de comercio internacional. Construimos inclusive y nosotros mañana vamos a estar entregando el balance de esa conversación. Allá estuvo el ministro Bonilla, estuvo el ministro Cristo, estuvo la doctora Laura Sarabia, hubo varios representantes del gobierno. Mañana va a haber otro encuentro en Manizales, en esta ocasión convocado por el gobierno. Iremos también, porque nosotros sí creemos que nuestra responsabilidad pues no es ni mucho menos tratar de que al gobierno le vaya mal, ni tampoco criticar al gobierno. Nuestra responsabilidad es que a Colombia le vaya bien, y nosotros tendremos que trabajar siempre en eso. Hay gente que nuestra fuera una posición, digamos, de oposición al gobierno. Volvió. Peor, ¿me oye? No, ¿Me oye? Se cortó durante 3 segundos, pero lo escuchamos, doctor McMaster. Okay. No, Ricardo, yo diría que hay personas... No. 7:43 es Bruce McMaster, presidente de la ANDI, presidente del Consejo Gremial Nacional, hablando con nosotros sobre el llamado del presidente Petro en la locución de anoche a un nuevo acuerdo nacional, Álvaro, sobre 4 puntos en particular. Y fíjese, hay que ver el vaso medio lleno, siempre hay que verlo medio lleno. En 2 de los 4 puntos, el doctor McMaster dice, sí, estamos listos, hay que avanzar en una reforma a la salud y hay que avanzar en una reforma a los servicios públicos. Y le agregaría uno más, Álvaro, que sé que han compartido el gobierno nacional y los empresarios, y es el pedido al Banco de la República para que baje más rápidamente las tasas de interés para dinamizar la economía colombiana. Esa es la más urgente,
Ricardo. Sin duda hay espacio para acuerdos. Yo creo que el gobierno de estos 2 años vio que lo que le produce triunfos es pactar. A la oposición también que bloquear siempre a veces produce victorias vacías y que pues los ciudadanos pueden cobrarle a todos que no se pongan de acuerdo. Pero volviendo al discurso, yo creo que algo evidente es que el presidente lo enfocó a un sector del país, a la gente de estratos más bajos, que la ha tenido más difícil, y no porque sí, sino porque el énfasis de sus políticas y de su discurso está enfocado en esa gente, la gente más humilde, que realmente no ha estado en el centro de la atención de la vida política del país durante décadas. Los otros gobiernos han tenido más enfoque en la clase media, que es lo que ha crecido, y la que mayor poder político tiene hoy en día, la que más se ve en las encuestas, y es precisamente la debilidad de Petro. Como sus políticas no están tan dirigidas a esa clase media, pues se lo están cobrando muy duro. Pero Petro insiste en esos sectores de la Colombia olvidada, que además no tienen mucha manera de expresarse políticamente. En el campo, por ejemplo, la gente vota menos, tiene menos organización, sale menos a marchas, y Petro no ha encontrado mucho la manera de que esos sectores se manifiesten, pero que están ahí sin duda, y vamos a ver la apuesta del petrismo, a ver si en el largo plazo ese sector termina apoyándolo electoralmente. Y el otro tema es que trató de mostrar que en materia económica ha sido ortodoxo. Yo creo que ha sido un esfuerzo para desmentir a aquellos que lo están comparando hoy en día con el chavismo, diciendo pues que en Colombia si algo no hay es socialismo, menos del siglo XXI. Entonces están temas como el de combustibles, que el doctor McMaster resaltaba, pues que es el antisocialismo, los temas de pago de la deuda, por eso puso tan de presente lo que heredó del gobierno anterior. Entonces yo creo que los dos objetivos fue mostrarse cercano a esa gente de estratos bajos y demostrar que sí había tenido un impacto, porque muchas veces los discursos de los presidentes es en cifras desde el punto de vista del gobierno y no del impacto sobre la gente. Álvaro. Y lo otro es demostrando que él está siendo ortodoxo, casi que conservador en algunos temas. Ricardo. Lo que pasa es que lo está enfocando en unos sectores que han sido olvidados. Sí, Álvaro, Daniela, permítame, es que le quiero hacer una pregunta a Álvaro. Yo no sé si estoy hilando demasiado delgado, pero es que esa última frase del trino del presidente Petro a mí me lleva ineludiblemente a pensar que el presidente está hablando sin hablar de Nicolás Maduro. No sé si usted comparte esa idea. Dice el presidente Petro, Álvaro, aquí ustedes ya viven en una democracia, antes estaban en una tiranía. Esa democracia hay que extenderla a donde aún imperan tiranías armadas. No lo sé. No sé si estoy hablando muy delgado o a dónde más puede estar apuntando el presidente Petro. Un poco lo que planteaba Héctor, que no se le reconoce al gobierno, se dice lo contrario, que es que tiene inclinaciones chavistas y autoritarias. Y lo que uno va a ver, no solamente en lo político, como planteaba Héctor, sino en lo económico, es una mayor democratización. Realmente el gran legado de Petro es ese, mayor democratización a nivel regional, a nivel de estratos, a nivel de atención de las políticas públicas, Ricardo, pero a nivel de fortalecimiento de las instituciones de control. Entonces, él lo que dice es sí, pero hay unos bolsillos, unos sectores del país que todavía no ha llegado, y tiene razón en eso. Donde hay violencia, pues allá no hay la vigencia de la democracia. Y eso es uno de los esfuerzos a través de paz. Lo que pasa es que no está funcionando, pero la verdad es que el país no ha encontrado muchas fórmulas para eso. Daniel, 7:48 minutos. El balance de los 2 años del presidente Petro, ¿le gustó el discurso de anoche del presidente? No, a mí me pareció un discurso agridulce donde el presidente escogió de manera selectiva ciertos puntos en cada tema que lo beneficiaban, y yo creo que está en el rol de la oposición, de los análisis de política pública, resaltar los puntos que se le olvidaron al gobierno. Y déjeme destacar 2 temas principales. En lo económico, el rol que ha jugado el Consejo Gremial Nacional, con quien acabamos de oír, Bruce McMaster, de siempre tener una puerta abierta al diálogo con el gobierno para lograr la reactivación económica. Yo creo que
Hay que resaltar, digamos, los logros que decía Bruce McMaster que ha tenido el gobierno, por ejemplo, en materia de subir el precio de los combustibles, eliminar esos subsidios para poder tener más espacio en las finanzas públicas. Sí, el Consejo Gremial Nacional se ha dedicado a resaltar cosas positivas, pero también a llamar la atención, como lo hace hoy Bruce McMaster, de la imposibilidad de una nueva reforma tributaria que le transfiera más recursos al gobierno. Yo creo que se ha mantenido un diálogo abierto. Ojalá el gobierno, como contraparte en ese diálogo, también tenga en cuenta Daniel, eso. En materia de seguridad, Ricardo, pero sobre eso, de eso solamente sí. Una cosa, Daniel, para que usted me diga su opinión sobre seguridad y paz total. Es que como estamos mirando espejos, no es verdad, estamos mirando el espejo de Venezuela cada vez más cerca, hay que mirar espejos. En Venezuela se rompió la interlocución de Hugo Chávez con los empresarios en 2002 y ese fue el peor escenario para los venezolanos, porque ahí vino un paro larguísimo de fedecámaras, una movilización, y luego de eso vino el golpe de Estado, fallido al final, y vino la radicalización definitiva de Hugo Chávez. Es decir, mirando espejos, antes de que usted me hable de paz total y que el padre levante la mano y otros compañeros del panel, es importante tener ese espejo de que la interlocución y esos puentes de los que usted habla siempre tienen que estar tendidos. Cuando usted se radicaliza, unos y otros, Daniel, claro, los escenarios son de ruptura de comunicaciones y de escenarios que son indeseables. Mirando los espejos. Y de parte de nuevo del Consejo Nacional Gremial Nacional siempre ha habido esa puerta abierta, resaltando las cosas positivas que ha hecho el gobierno, pero llamando la atención sobre las preocupaciones que conciernen a las empresas y a las firmas sobre esto. Y entrando a lo de paz total, déjeme decir una cosa, el presidente fue muy selectivo en escoger los indicadores que son positivos. El Ministerio de Defensa sí está hablando de una reducción de los homicidios, pero el año pasado, por ejemplo, los homicidios aumentaron, de acuerdo a Medicina Legal aumentaron 5.2% y de acuerdo a Fiscalía y a Ministerio de Defensa se mantuvieron constantes o aumentaron ligeramente. Este año, de nuevo, al corte de junio, Medicina Legal está mostrando un aumento de homicidios también en el país, aumento de masacres el año pasado, según el Ministerio de Defensa, aumentaron casi 7% las masacres. El secuestro y la extorsión han aumentado más del 100% en los últimos 2 años. Entonces hay que llamar la atención, Ricardo, sobre unos temas de preocupación de un espacio que se había logrado recuperar en materia de seguridad en los territorios y que se está perdiendo. Y ojalá el gobierno entienda estas críticas como unas críticas que son una voz de alerta para que tome las medidas necesarias para recuperar territorios. La expansión, lo hablábamos creo que el lunes o martes, la expansión de los grupos criminales en el territorio es superior al 60-70% el número de municipios en donde estos grupos criminales organizados hacen presencia, y eso a quien más afecta no es al gobierno ni a los empresarios, es a la población más vulnerable de Colombia que vive en esos territorios y que está bajo las órdenes y las atrocidades de estos grupos criminales. Yo quiero insistir en una frase que no podemos aceptar y que no se puede volver una narrativa. No es cierto que Colombia ha vivido en una tiranía. Eso no es cierto. Colombia tiene una democracia bastante imperfecta, pero aquí hay democracia. Es decir, aquí hay independencia de los poderes. Además de eso, aquí hay posibilidades. Aquí las minorías tienen voz. Yo creo que esa frase no la podemos dejar pasar de agache y no la podemos dejar pasar como un dogma, porque no es la primera vez que lo dice el presidente, no es cierta, ¿no? Y hay que ser categórico en eso. Claro que yo destaco muchas cosas del discurso, pero es tan falsa la frase, padre. Eso es pura posverdad. Es tan falsa la frase, padre, que si Colombia fuera una tiranía, Gustavo Petro no hubiera sido presidente. Así de fácil. No, y entonces, estaría ocurriendo, hubiera ocurrido lo que pasó en Venezuela. Entonces, la registraduría a la que el presidente tanto critica y el Consejo Electoral entonces habrían dado como ganador a Rodolfo Hernández. Pero en eso hay que ser categórico. Que a pesar de que él destacó incluso por encima del sistema colombiano, al sistema electoral venezolano, aquí en Colombia, en eso que él llama que era una tiranía, a él lo nombró la elección popular presidente de la República. Hoy tenemos más masacres. Hoy tenemos una cantidad de delitos que están más allá. Entonces, yo creo que es una democracia imperfecta, que quede claro, es una democracia imperfecta que tenemos que mejorar, pero no es una tiranía. Y esas mentiras no se pueden dejar repetir, porque se repiten y terminan siendo una verdad. Entonces no creo que sea así. De acuerdo. Para Consuelo. Pero adicionalmente hay 2 puntos. Aquí se ha hablado mucho del acuerdo nacional y la actitud que ha tenido el Consejo Gremial y los empresarios, pero el presidente sigue
con su lenguaje de odio, con su estigmatización. Por lo menos ayer hizo varias menciones a temas de las camionetas de los ricos, de que el subsidio a la nómina había sido solo para los grandes millonarios de este país, cuando se ha demostrado que eso no es cierto. Yo creo que con acuerdo nacional, el presidente, si realmente lo quiere, sobre los puntos que mencionó, tiene que bajarle al lenguaje de odio y a la confrontación permanente en su cabeza entre ricos y pobres, porque es que no necesariamente él va a salir hablándole a esas personas a quienes privilegian su discurso como destinatarios desde el odio, para que los empresarios ni inviertan en Colombia, ni haya certidumbre sobre el panorama económico, porque los que generan empleo en nuestro país son los empresarios. Eso está también demostrado. Y la otra cosa es que cuando él dice corrupción y menciona la corrupción y dice, sí, nos permeó la corrupción, pero en mi gobierno no habrá, los corruptos no mandan y se van, pues hay muchas de las personas que están mencionadas en el escándalo, y eso se amplió muchísimo en el noticiero después de la locución, que permanecen en el gobierno. Entonces, que esas frases tan categóricas que dice el presidente muchas veces no tienen sustento en la realidad. Uno de esos nombres, Ricardo, uno de esos nombres es el de Daniel Andrade, no María Alejandra Benavides, sino Daniel Andrade, que salió de la fiduprevisora mencionada en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Investigada por la Procuraduría. Sí, y saltó inmediatamente a una notaría, premiada con una de las mejores notarías en Bogotá. Bueno. Con Estrella, pero hay otros elementos, Luis Ernesto, nombres más arriba. Perdóneme, que pues obviamente están investigados, pero no están condenados, pero pues claro, ahí el presidente ha dicho, ministro de Hacienda, César Enrique, director de la Función Pública, de quien el presidente sabe que está procesado, que hubo sentido condenatorio en su contra por corrupción en la alcaldía de Bogotá, y él lo vuelve a llamar para que forme parte de su gobierno. Carlos Ramón González pasó la carta de renuncia y sigue tan campante en la Dirección Nacional de Inteligencia, y así otros ejemplos, Luis Ernesto. Pues sí, es difícil, y cualquier colombiano que vea los hechos y el contraste con las palabras del presidente, pues lleva a las mismas conclusiones. Pero, Ricardo, a mí sí me parece muy importante sobre esa mención de la tiranía, siendo totalmente transparente que yo voté por el presidente Gustavo Petro y aquí lo he defendido, pero en Colombia tenemos una democracia, y si no fuera una democracia, pues él jamás hubiera llegado al solio de Bolívar. Y en estos días que hemos visto cómo realmente es una tiranía en el vecino país, cómo realmente se roban las elecciones, cómo realmente se viola cualquier peso y contrapeso democrático, pues podemos estar muy orgullosos de la democracia que tenemos hoy, una democracia más completa, como lo ha mencionado Héctor, una democracia donde se ven más efectivos los pesos y contrapesos, pero también una democracia que funcionaba perfectamente en los gobiernos pasados y que permitió que la izquierda pasara de la oposición al poder. Y yo sí creo que llegó el momento de que el presidente, que hoy es la máxima autoridad, pues defienda esta democracia que tenemos. Sí, maltrecha, como todas las democracias en el mundo, con dificultades, con retos, pero democracia al fin de cuentas. Ganó en democracia Gustavo Petro, y curiosamente le parece que había una tiranía, Andrés. Sí, claro, no, pero esa es la manera de hablar de él, y yo he defendido en varias ocasiones que a ese tipo de expresiones de él no le deberíamos dar tanta importancia. Yo sé que duelen, yo sé que son bastante dolorosas para quienes apreciamos y admiramos este recorrido tan difícil que ha tenido la democracia colombiana, pero esas expresiones, que con todo respeto lo digo, son necedades, solo se vuelven importantes si nosotros le damos importancia. Yo he elegido de un tiempo para acá, además porque son expresiones abundantes que el presidente lanza cada vez que coge el celular y abre la aplicación de Twitter o X, he preferido no darles importancia, a menos que por alguna razón vayan a tener un efecto inmediato. Yo sí apuesto y sigo apostando, y he apostado por una democracia como la colombiana, que es muy difícil y le ha tocado muy duro, pero mire que esa democracia, Ricardo, es tan sólida y está tan bien diseñada y está tan bien construida, a pesar de todas las dificultades, que la razón por la cual al día de hoy todavía podemos apostar
por la posibilidad de ese elusivo acuerdo nacional, es porque son las instituciones y es el funcionamiento de las cosas el que nos va a terminar llevando hacia allá. ¿Qué quiero decir con eso? Mire, ayer cuando el presidente lo volvió a mencionar, había gente que me decía, no, pero es que no se puede confiar en él, porque es que ya lo prometió una vez y no lo cumplió y todo. Mire, es que la gracia de este sistema es que no es necesario tener que confiar en las personas para poder creer que los objetivos se pueden lograr, porque la fuerza de las instituciones y de la distribución del poder en Colombia nos va empujando hacia allá. Yo creo que pasados 2 años el presidente ya entendió, primero, que él no puede salirse con la suya, con una gran revolución como lo había pensado tal vez al principio. Segundo, que no tiene tanto apoyo popular. Claramente que no tiene tanto apoyo popular como necesita. Apenas y tercero, el 30%. Sí. Que hay unas instituciones que siguen actuando independientemente y ejerciendo control sobre lo que él hace, de modo que la única posibilidad que él tiene de producir algún resultado es sentarse a conversar. Pero mire, sí, bueno, la teoría de Andrés es que ojos que no leen Twitter, corazón que no siente. Bueno, más allá de eso, para finalizar, Paola, tengo invitado desde Venezuela. Me quedo pensando que yo, por el contrario, tengo una lectura muy distinta a la de todos. Yo creo que el presidente sabe que la situación está tan mal en todos los otros frentes que le tuvo que echar mano al discurso económico tras 2 años de vacas flacas y 18 meses consecutivos, Ricardo, consecutivos, de caída en industria, comercio y construcción. Pero sabe que está tan mal la cosa en la situación de orden público, en materia de paz, en materia de corrupción, también incluso la propia situación política, ahorita con el encuentro de la mermelada, la compra de votos y todo, que le tocó concentrar el 80% de su discurso ayer, de su mitad de mandato, en los temas económicos, a sabiendas de lo que le estoy diciendo, de que estamos en un momento muy complicado.